Buenos días. ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo estás? Encantado, ¿eh? Igualmente. De conocerte y de hablar contigo. Igual, el placer es mío. Bueno, Edwin, comenzamos sexta temporada de nuestro programa, de nuestro espacio La Salud es lo Primero, y empezamos hablando de la litiasis del tracto urinario. Ahora nos explicarás un poco en qué es, seguro que todos lo sabemos, pero no con esas palabras. En primer lugar, bienvenido a nuestro espacio, urólogo del hospital de aquí de Écija. Explícanos, Edwin Romero, ¿qué es esto de la litiasis del tracto urinario? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de otra vez dar información a nuestra comunidad. Y bueno, hablamos la litiasis o el cálculo, ¿vale? No es más que piedras que se forman dentro de la vía urinaria, principalmente dentro del riñón. Los pacientes, por lo general, tienen, en su mayoría, un factor que les hace ser predispuestos a producir las piedras. El riñón es el filtro del cuerpo, ¿vale? Es uno de los filtros que tenemos en el cuerpo. Haceros la idea que en promedio los 5 litros de sangre los filtra 180 veces en 24 horas. Madre mía. Trabaja. Sí, que pues trabaja. simplemente el exceso de minerales, de sales, de iones, de diferentes elementos, pues lo filtra, y lo que sobra, por exceso de producción, por las diferentes razones, pues lo expulsa junto con la orina. La producción de un cálculo es por el desbalance de esa concentración, ya sea por la producción e ingesta o por daños en la estructura del riñón a la hora de filtrar, como filtro que es, ¿vale? Hay diferentes, como te digo, hay diferentes razones. Puede haber por alimentación, puede haber intrínsecas por enfermedades que tenga el paciente, es más común en los diabéticos, es más común en los hipertensos, en las personas con sobrepeso. Después hay ciertas enfermedades, como alteraciones del metabolismo del calcio, sarcoidosis, algunos tratamientos también que tienes, por ejemplo, como para algunos tipos de cánceres, nos hacen ser más propensos a formar esas piedras. Y bueno, las consecuencias de expulsar un elemento que puede obstruir una tubería, que de ahí viene el dolor y los problemas. ¿Todos podemos tener en algún momento dado estas piedras? ¿Estamos exentos algunos de tenerlas? ¿O no? Exentos no, porque tienes riñones, así que por poder puedes. Como hablamos en la introducción, hay elementos, como son la dieta, que es una de las cosas fundamentales que te hace ser, y principalmente la ingesta de agua. El único factor determinante sobre las cosas que podemos hacer para prevenir que se ha determinado que disminuye significativamente la producción, más que la producción, el cólico, o sea, el dolor, que cólico no es más que una palabra en latín que significa dolor. Dolor, ¿no? Eso es lo que significa la palabra, ¿vale? Dolor. Para prevenir más que la formación de la purpurina, que después se va a pelmazar y va a producir una piedra más grande. Lo que llamamos la arenilla, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos comúnmente la arenilla, pues simplemente como la suciedad o la pelusas en casa, pues si tú no barres constantemente, se va a ir acumulando y se va a hacer una más grande. Eso es lo que pasa dentro de la vía urinaria. El barrer es el agua. Mientras más bebas agua, menos probable es que se forme una litiasis más grande. La importancia del agua dependerá sobre todo hablamos basalmente de las regiones. Nosotros no vivimos en una región que tenga un agua de lo que se conoce popularmente como muy dura, no vivimos en una región, no es como el Levante o la cornisa cantábrica, que sí tienen un agua de muy dura. Si ustedes ven en aquellas zonas el agua del grifo, es que se ve el blanco en el agua, ¿no? Afortunadamente en Andalucía y en el centro de la península tiene un agua de excelente calidad y se puede beber normalmente del grifo sin problema. Lo importante sería, para tratar de prevenirlo, el volumen, tratar de acercarse a los 3 litros al día, cosa que es difícil. 3 litros al día. Sí, no es que el agua haga que el riñón funcione mejor. Todos tenemos, como con el coche, una calidad de nuestro filtro. Entonces, dependiendo de la calidad de ese filtro, pues te durará más o te durará menos, pero lo puedes cuidar más o cuidar menos, ya basalmente de su calidad. Por lo menos el ejercicio físico y mantener el peso hará que el riñón tenga que filtrar menos, porque tienes menos masa que filtrar. Ahí entra también el agua, independientemente de cómo estés. Si estás lavando constantemente, pues verás menos la arenilla y por lo tanto no te darás cuenta de que de verdad estás produciendo piedras. Y también la dieta. Un ejemplo, en dietas de algunos minerales que son los más comunes, por decir algún ejemplo, aquí en nuestra tierra nosotros somos mucho de espinaca. Pues las espinacas tienen 700 veces más oxalato
que es uno de los minerales que normalmente forman las piedras, con respecto a una lechuga. Entonces, pues sería parte importante en esa modulación de cómo tenemos que prevenir la dieta. Es curioso, es curioso. ¿Afecta más a unas edades que a otras, a unos sexos que a otros, o no hay por qué? En sí no. Es más común en los hombres que en las mujeres, pero creo que es prácticamente 50 y 50, no es una diferencia significativa. Es más común en edades medias, ¿vale? En edades medianas, alrededor de los 50 años, y ya a no ser que tengas un trastorno congénito del riñón, ya sea por una alteración anatómica, que tu tubería esté mal acodada y esa sea la razón por la falta de inclinación a la salida de orina, al igual que una tubería de casa se forme sedimento y formes la piedra, o que tengas una mala filtración del riñón por una enfermedad de nacimiento. Hay diferentes enfermedades que sí son de transmisión genética familiar, esas serían las comunes en los niños y ya tendrían un problema que lo que hacemos es retrasar todo lo que pueda la función del riñón para que aguante todo el tiempo que pueda, porque muchos de ellos terminan en trasplante. Ya hemos hablado de las causas, a lo mejor podríamos incidir un poquito en esas causas y en esos factores de riesgo, si te parece, para que quede un poquito más claro. Sí. El principal factor que podemos de prevención es la alimentación. Los alimentos ricos en purinas, las proteínas de origen animal, especialmente las que conocemos como carnes rojas, una dieta pobre en frutas y verduras. También hay que ser específico que ya después, al poder analizar al paciente, hay algunos tipos de frutas y verduras que también se tendrían que eliminar, porque como acabo de dar el ejemplo de la espinaca, ese tipo de alimentos habría que disminuirlo significativamente. El chocolate, el azúcar, el sedentarismo, el sobrepeso y una ingesta baja en líquidos en general aumentan el riesgo de producir piedras. Eso como medida preventiva, como medida basal que todos podemos cumplir. Has hablado también de la diabetes como causa, ¿influye también? El problema de los pacientes con azúcar, el problema de los pacientes diabéticos, que es uno de los asesinos silenciosos conocidos en medicina, al igual que la hipertensión arterial, es que el problema basal de los pacientes diabéticos es que el filtro del azúcar en la sangre es el riñón. Es más, si nos vamos a su origen, diabetes mellitus es una palabra en griego y una palabra en latín, y lo que significan en castellano es agua dulce que corre. Originalmente la enfermedad se conoció porque se apreció que los pacientes diabéticos, las hormigas se comían la orina. Es que el exceso de azúcar, el cuerpo lo trata de controlar excretando más orina, pero lo que hace a largo plazo es dañar la capacidad de filtrado del riñón. Por lo tanto, si tú dañas el filtro, todas las condiciones que tiene que manejar el filtro van a ir a peor, y en este caso, pues el riñón. Explícanos un poco, Edwin, cómo se forma ese cálculo, cómo se forma esa piedra dentro del tracto urinario. Vale. La unidad funcional del riñón, ¿vale?, se llama nefrona. Es como decir la célula que filtra la sangre. Si la viéramos al microscopio, entra una arteria y sale una arteria y tiene un filtro, como básicamente un filtro que vemos en casa, no es tan diferente. Pues dependiendo de las necesidades que tenga, como acabamos de decir, él es capaz de las proteínas, la sangre misma, la hemoglobina, el azúcar si es necesario, sodio, potasio, o sea, los diferentes minerales, pues dependiendo del balance que venga, de las relaciones que tenga con el equilibrio en la sangre, lo vuelve a regresar al sistema. Después hay ciertos minerales que verdaderamente no son indispensables para el funcionamiento del cuerpo y él los echa como desperdicio en la orina. El problema es cuando hay un exceso, por ejemplo, de calcio, cuando hay un exceso en la dieta de esos minerales, que una vez que caen dentro de la tubería, dentro de la vía urinaria, precipitan, simplemente por gradiente químico, lo que nos enseña en química orgánica del colegio. Entonces, no hay, vamos a decir, el riñón en la mayoría de las personas logra, vamos a decir, no voy a expulsar tan rápido esos minerales porque sé que van a precipitar. Pues en los pacientes que tienen ese defecto, ya sea por dieta o ya sea por un daño intrínseco que tienen el riñón, por, como hablamos, por cualquier causa, porque soy así, o porque he desarrollado una enfermedad como la diabetes, o porque he desarrollado otra enfermedad como un tumor, ese balance lo pierde el riñón. Y al excretar en una misma proporción esos minerales, esas sales, a la vía urinaria, estos mismos precipitan y pues tendrían que ser expulsados en forma de
piedras. De piedras, ¿no? Es una maravilla cómo funciona, ¿no? O sea, es una máquina perfecta el riñón hasta que encontramos esos problemillas. El cuerpo entero es una maravilla. O sea, haceros la idea de, si quieren verlo, de filtrar 180 veces 5 litros de sangre al día, pues el corazón desde que nacemos hasta que fallecemos, a la edad que sea, nunca se desconecta. Tienes un ordenador que se enciende y no deja de funcionar, al revés, empieza a crecer por sí mismo para crear nuevas conexiones y desarrollar. El cuerpo como tal, una maravilla. Qué maravilla, sí, sí, sí. ¿Hay diferentes tipos de cálculo? Sí. Podemos hablar básicamente de 4 tipos de sales, de minerales que crean las piedras: de oxalato, de fosfato, de citrato y de urato. Las 3 primeras son relativamente difíciles de manejar, en el sentido que hay diferentes causas por las que podemos nosotros tratar de prevenir, pero ya el paciente, hago el ejemplo de mis ojos. Yo puedo hacer muchas cosas para mantener mi salud visual, pero ya de nacimiento mis ojos vinieron con un defecto de refracción, no lo puedo modificar. Puedo tener apaños, como son las gafas, pero no voy a ver bien por cambiar la dieta. Soy Romero González, no lo puedo cambiar, o sea, vine con esta condición. Los pacientes que forman las piedras tienen que entenderlo de la misma manera. Tú tienes una condición de filtrado, tu dieta, tu ingesta hídrica mejorará las condiciones genéricas, pero no vas a filtrar bien, tú filtras mal. Cuando buscas antecedentes familiares siempre hay un tío, un abuelo, un padre que tuvo ese problema. Si no comes igual y no vives igual, probablemente tendrás menos desarrollo de piedras, pero cuando te miras al microscopio ves esa arenilla que está por ahí. Esas son cosas que no se pueden evitar. Pero, por ejemplo, las de ácido úrico, que son otra de las 4 de la grande familia, son las únicas que sí dependen muchísimo de la dieta. O sea, con una dieta estricta, que no entren purinas, el elemento que metaboliza mal el riñón, pues con eso se podría prevenir por completo. Serían las únicas, como dice, con una dieta que no es especialmente difícil, podríamos prevenirlas por completo. Las demás no, ¿no? Tenemos... Bueno, no se puede ser perfecto en ese sentido. ¿Cómo saber si uno tiene esa afección? ¿Cuáles son los síntomas que...? A ver, por lo general, la primera noticia que tiene una persona es por un dolor. Si buscáis en internet, en cualquier buscador o en estos modernos de inteligencia artificial, veréis que con respecto al dolor se puede considerar el segundo o el tercer dolor más intenso que puede tener un ser humano. El primero es las quemaduras y el segundo es o el parto o el cólico, dependiendo de si eres hombre o de mujer, porque en eso obviamente variará. Siempre se ha dicho, ¿no?, que el cólico es el parto del hombre. ¿No? Exactamente, y se acerca. Muchas mujeres que han parido dicen que es igual o peor que parir. Es un dolor muy intenso, muy intenso. La gente lo describe como una puñalada que además te están haciendo presión, que empieza en la espalda, por eso la gente dice me duelen los riñones, ¿vale?, que va hacia la parte frontal lateral del cuerpo y se dirige hacia la parte de los genitales. Y hay personas que le pueden llegar hasta doler sus genitales. Es simplemente el recorrido de la tubería de nuestro caño de la orina, de donde va el riñón hasta la salida hacia la vejiga. La otra forma, además de ser por clínica, por dolor, por el momento que tiene el paciente, hoy en día, por diferentes estudios que nos hacemos ya desde relativamente rutinario, con una ecografía normalmente se puede apreciar. Y muchas veces los pacientes se llevan sorpresas que tienen piedras y no tienen ningún tipo de síntoma. Porque realmente cuando hay un cólico, cuando hay un dolor nefrítico, un dolor del riñón, lo que produce el dolor no es realmente la presencia de un cálculo, de una litiasis, de una piedra. Eso no duele. Dentro de la vía urinaria, por dentro no hay ningún nervio, así que no habría ningún estímulo a nivel cerebral que te avise que hay alguien por dentro. Lo que duele es la obstrucción. La capacidad elástica de estirarse de la vía urinaria por fuera es donde están los nervios, así que cualquier cosa que obstruya la vía urinaria provocará un dolor muy intenso. Y esa sería la forma como nos enteraríamos. ¿Hay algún síntoma más, además del dolor? No. Puedes orinar sangre, dependiendo de cómo se haya formado dentro del riñón. La unidad funcional, la primera, que se llaman cálices, alguien muy cristiano a finales del siglo XVIII lo describió así, que tenía forma de cáliz. Puede desarrollar espigas, que parece como una estrella por dentro, y si alguna de esas piedras que se formó como con asteriscos, como con puntitas, te rompe la vía urinaria, puede sangrar. Hay gente que llega a ver el cálculo per se, o sea que puede llegar a ver la litiasis y poco más.
Esos son los síntomas. ¿Cómo se diagnostica? Ya nos has dicho que se puede ver con una ecografía, pero supongo que habrá más formas de diagnóstico, ¿no? Dependiendo de la densidad que tenga la piedra, básicamente la cantidad de calcio que tenga, hay piedras más radiopacas, es decir, que se observan, o radiolúcidas, que básicamente no se observan especialmente bien. Dependiendo de la densidad se puede apreciar también con una radiografía simple, pero el gold estándar, la prueba de oro, la mejor prueba para diagnosticar una litiasis es una tomografía. Ella nos dará no solamente la ubicación de la piedra, el tamaño mucho más preciso y también la dureza, porque de todas estas características dependerá el tratamiento. Una vez que sabemos que tenemos ese diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento para estas personas? Todo tratamiento, como acabamos de decir, dependerá de si estamos hablando de medidas preventivas, que ya le hemos hablado, y esos pacientes las deben conservar el resto de su vida, cosa que es relativamente difícil, porque yo mismo lo hice personalmente, hice el experimento. Como nos decían que tenemos que beber de 2 a 3 litros de agua al día, todos los días, todo el tiempo, yo mismo experimenté el hecho de beber 2 litros o 3 litros de agua al día. El primer día me parecía que era una cosa conseguible, que no era tan difícil, pero tengo que aceptar que cuando pasaba una semana era complicado porque no estás bebiendo agua por necesidad fisiológica del cuerpo, no porque el cuerpo te lo pide, lo estás haciendo como tratamiento. Y el problema es que estás bebiendo excesivamente, el cuerpo no necesita para su funcionamiento tanta agua, y está la gente todo el día orinando y se queja, sobre todo en ciertas profesiones. La otra parte del tratamiento, como hablamos, dependerá del lugar donde está la piedra, ¿vale? Hay una técnica que se llama litotricia externa con ondas de choque, ¿vale? Cuando a uno le hacen una ecografía, en verdad el aparato lo que está generando un sonido, es más, puede llamarse ecógrafo o ultrasonido, crea un sonido con unos ecos muy bajos que tú no lo notas, pero en verdad te están mandando un sonido, rebota y lo está captando el aparato con el que te están haciendo la prueba. La prueba terapéutica es lo mismo, pero con una densidad mucho mayor. Lo que hacemos es perfilar con una prueba de imagen dónde está la piedra y enviamos una onda de choque que lo que hace es, por sonido, tratar de fragmentar la piedra, hacerla más pequeña. Y de esta forma poder expulsarla de forma natural con analgésicos a través de la vía urinaria. Esa sería cuando una piedra tiene 1 centímetro y está en la parte superior o media del riñón. Se puede intentar en la parte inferior del riñón, pero a veces simplemente por anatomía te rompen la piedra, pero no va a salir, porque sería como un escalón muy grande. Esas son para piedras que tienen una densidad moderada a baja, o sea que veamos que con las pruebas de imagen no sean duras y que el paciente no tenga ninguna alteración anatómica. Es decir, si a ti te han operado, se han hecho algo, si te han cambiado las tuberías de casa, esa prueba, ya que es desde fuera, es ambulatoria, no se podría hacer. Otra de las formas es, como hablamos, el urólogo es el que estudia la orina, es el verdadero término de la urología. Entonces nosotros no dejamos de ser los fontaneros del cuerpo. Como el fontanero que alguno habrá podido ver en su casa, pues lo que podríamos hacer es entrar a través de la tubería. Tenemos unos aparatos especiales que se llaman ureterorrenoscopios, que podemos entrar a través de la vía urinaria y localizar la piedra en cualquier parte del trayecto urinario. Eso nos permite, a través de un canal, introducir un rayo láser, que hay diferentes tipos de rayo láser para poderlo hacer, y poder seccionar la piedra, pulverizarla y sacar, si hay algún fragmento moderado, con una cesta, que es tal cual como la cesta de baloncesto, que se puede acoplar y retraer, pues captar esa litiasis y sacarla a través de la tubería. Cuando las piedras son excesivamente grandes dentro del riñón, es decir, 2 centímetros, 3 centímetros, o ya empiezan a moldear el riñón, hay una tercera técnica que se llama nefrolitotomía percutánea, que es básicamente en quirófano posicionar al paciente de tal forma que coloque el riñón hacia afuera y entramos a través de una de las partes del riñón abriendo un pequeño agujerito e introduciendo una maquinaria que nos permite introducir el láser. Ese canal es mucho más amplio, así que por lo tanto tendríamos más capacidad de fragmentar litiasis de mucho mayor volumen y poderlas expulsar a través de ese aparataje. Parece fácil cuando lo cuentas, pero no debe serlo. Cuesta un poquito, tiene un trabajo y, como dijimos, no está exenta de riesgo. Hablamos, si te parece, de esa prevención. Ya hemos dicho muchos consejos, pero para que quede claro a todo el mundo, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para tener una salud renal debida y adecuada? Lo principal es tener en cuenta y tener claro que el líquido que debemos beber a diario es el agua.
no valen los refrescos, no vale la cervecita, no vale ciertas cosas. Eso no quiere decir que para tener una vida satisfecha no podamos tener nuestros gustos, pero todas las personas por salud renal tienen que tener claro que el líquido para beber es el agua, ¿vale? Debe ser una ingesta mínima de una persona, normalmente debería ser alrededor de 1 litro, en una persona que no tenga ningún antecedente de interés ni de riesgo, y en una persona ya con antecedentes familiares no debería bajar de 2 litros de agua. Recordemos que sirve como aspiradora, recordemos que sirve como para lavar, que no es porque el riñón vaya a funcionar mejor. Vuelvo a caer en el ejemplo de la vista, es que vienes así, es tu familia, no se puede modificar. Estas como medidas preventivas es una de las que podemos hacer. El ejercicio y control de peso. En general el cuerpo trabaja como un coche. Si tú a un coche le metes 20 pasajeros, cuesta mucho. Se romperá antes. Pues esto es igual, el riñón tendrá problemas por eso, tendrá esas dificultades si nosotros no mantenemos el peso correcto. Y lo otro, una dieta sana. Nuestra dieta mediterránea, nuestra maravilla cultural, nos permite evitar en gran cuantía tanto lo del peso como la formación de piedras en línea general. Respecto al agua, siempre hay dudas de si, como tú decías, el agua del grifo es buena o hay que beber agua embotellada. A ver, en líneas generales, repito, no es, yo lo que estoy hablando es de generalidades. Ya en cada comunidad, en cada pueblo, no es lo mismo vivir en Écija ciudad que vivir en el campo, que tu agua venga de un pozo. Es que todas esas condiciones pueden ser variables, pero en general Andalucía entera tiene un agua de muy buena calidad, ¿vale? Insisto, hay ciertas zonas que se puede variar, pero nuestra agua en líneas generales es de muy buena calidad. Y la gente tiene que entender que en general la importancia es el volumen, la cantidad de agua a beber, no el tipo de agua. Si preguntamos el agua de muy baja mineralización comercial, pues sí, es mejor que la del grifo, pero que coste efectivo, es decir, el dinero que vas a invertir con respecto al beneficio que vas a tener, sinceramente no merece la pena. Importa más que te bebas 2 litros de agua a que te bebas el agua más pura, comercial que existe, y te bebas medio litro porque es que a mí no me gusta el agua y yo me voy a forzar, pero solo con la mejor. Así no va. Porque el tratamiento preventivo es barrer constantemente, es producir orina para que esa purpurina que creas salga sin que te des cuenta. ¿Y el agua filtrada? Por supuesto. ¿Tipo de jarra, osmosis, todo este tipo de procesos que existen? Con respecto a esto, tú lo que estás preveniendo es con respecto al sabor, por ejemplo, que el sabor cambie, y con bacterias, virus, bacterias y parásitos. Pero con respecto a la sal como tal, la ósmosis como tal no te va a alterar el sedimento seco, ¿vale? Que el sedimento seco es simplemente, una vez que ha salido todo, cuánta sal te queda en esa agua, porque realmente agua H2O, como en el colegio, eso no existe. O sea, no se puede beber ni siquiera. Siempre tiene por eso es que el agua, dependiendo de dónde estemos, sabe diferente, hasta en cada casa puede saber diferente en la misma región. Y bueno, como prevención de ciertas enfermedades no hay ningún problema. Tengo curiosidad por esas frutas y verduras que no son del todo tan buenas como puede parecer. Ya has dicho las espinacas entre ellas. ¿Hay más? En general no. En líneas generales no. Lo que pasa es que hay ciertas, por ejemplo, algunos cítricos le vienen muy bien para ciertas piedras y le vienen muy mal para otras, porque dependería de la composición de las piedras. Como te digo, la dieta es muy variada, es diferente, depende del origen, de que nosotros sepamos cuál es el origen del problema, pero más que en la dieta, porque es la consulta que nos hacen todos los pacientes, o sea, las dudas que me estás planteando son las normales, yo lo que quiero que entiendan es que cambiando la dieta mejorarías un 5% del problema. Bebiendo 2-3 litros de agua mejoras un 50% del problema, ¿vale? Manteniendo tu peso le das otro 10, otro 15%. Y ese otro 25, vuelvo a insistir, es que te ha tocado. Es el que para lo bueno, para lo malo. Serie, ¿no? Es muy difícil lo de la dieta porque cuando en la práctica clínica le damos al paciente las orientaciones y después lo lee, dice, doctor, no puedo tomar salmorejo, me dice que tengo que disminuir el tomate, doctor, que las espinacas, doctor, el cerdo, doctor. En líneas generales el problema es que las dietas son muy restrictivas.
Es más, llega un momento que lo he acotado ya como una frase en la consulta: doctor, lo que me está diciendo es que beba pienso y agua. Realmente la dieta es extremadamente difícil de cumplir. Las dietas son más orientadas en personas, niños, en adolescentes, que sabemos que tienen un problema grave de la filtración por una enfermedad congénita, y lo que estamos tratando es de postergar el momento del trasplante. Es decir, que el riñón te dure 35 años, que el riñón te dure 20 años, que el riñón te dure 40 años, pero a sabiendas que por la enfermedad de nacimiento va a fallar. A esa persona se le intenta, porque si no se haría un trasplante cada 10 años, entonces eso no es viable, porque es, como hablamos de la perfección, es muy curioso que es un problema genético. O sea, a esa persona le quitas sus riñones y se la pones de otra persona que nunca tuvo piedras, y desarrolla piedras con los riñones de esa familia que no tiene ese antecedente, porque es genético, o sea, manda al riñón a filtrar mal. En esos pacientes no hay de otra, hay que darle todas las herramientas a vida pueda haber. Y cuando naces con una dieta que para ti es normal, es fácil llevarla. Cuando ya vivimos cierto momento de nuestra vida y ahora con 45 años, con 50 años te dicen que te olvides del salmorejo, o te olvides de las espinacas con garbanzo, o te olvides de una cervecita, pero es que no es una semana, no es una infección que te vas a tratar una semana, un mes, no es un tratamiento de quimioterapia que dura 3 meses, un año, no, es vivir así. La gente no lo hace. Te digo, la gente no lo hace. Claro. En lo que sí hacemos nosotros mucho hincapié es aumentar la ingesta de líquidos, porque es viable. Si una persona bebía medio litro y pasa a 1 litro, está muy lejos de 2 o 3 litros, pero ha aumentado, ¿me entiendes?, al doble el volumen. Y eso es fundamental para prevenir la producción de piedra. Muy bien, pues yo creo que nos queda claro, Edwin. Muchísimas gracias de verdad, nos lo explicas como si fuera una clase, y eso es maravilloso para mí y para la gente que está en casa, seguro. Pues la intención es esa, que el mensaje llegue, que sea claro, que todos lo entendamos y bueno, compartir para prevenir nuestras enfermedades. Y así reducimos también gente en consulta, que eso es bueno también para el sistema. Muchas gracias, Edwin. Pues nada, gracias a ustedes por su tiempo y bueno, encantado de volver a estar aquí con ustedes.